este proyecto surgió un poco como una necesidad de evaluar de algún modo o contribuir a la evaluación de los efectos que estaba teniendo este cambio tan forzoso a una forma de enseñanza diferente, una forma de enseñanza en contexto de distanciamiento social y de transformación de las aulas de un espacio físico a un espacio virtual que incluye hasta la casa del estudiante, la casa del docente, y con horarios un poco menos ajustados tal vez a un cronograma. En muchos casos esos horarios son consensuados, pero sobre todo creo que un poco lo más crítico de esta transición fue el de hoy para mañana cambió todo, como dice una amiga mía, ¿qué tengo que hacer? Y me imagino, estoy también en el rol de los docentes, que de un buen día, un buen 13 de marzo nos dijeron, cambió todo y quedamos un poco sorprendidos ante ese que tengo que hacer. También los estudiantes quedaron en esa misma situación y, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pudimos preguntarles acerca de cómo vivieron esa transición tan abrupta? A modo de antecedentes, esto parece haber comenzado, por lo menos en los reportes, en China un 31 de diciembre de 2019, cuando la Comisión de Salud Municipal de Wuhan reportó un clúster de casos de neumonía vinculado a un nuevo coronavirus, ¿no? Todo empezó simplemente como un reporte. Después se fue encontrando que la tasa de contagio de este nuevo coronavirus era muy alta y que la mortalidad asociada a este coronavirus también era bastante más alta, por lo menos era lo suficientemente alta como para resultar preocupante, al punto de que el 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al brote del virus SARS-CoV-2 como una pandemia. 2 días después estaban apareciendo los primeros casos en Uruguay y se declaraba, como en prácticamente todo el mundo, la emergencia sanitaria. ¿Qué incluía esa emergencia sanitaria? Medidas que conocemos todos, exhortaciones a la población sobre medidas higiénicas, distanciamiento, permanencia en los hogares, bueno, ventilación de espacios compartidos, intentar reducir las reuniones, distintos protocolos. Esa reducción de reuniones trajo aparejada la suspensión de clases en todos los sistemas educativos y de algún modo todos tuvimos que adaptarnos a esa nueva situación. La UDELAR tuvo un rol muy protagónico desde estas primeras etapas, tanto con apoyo en lo que tiene que ver con capacidades de enseñanza como en capacidades de investigación, ¿verdad? Pero en ese primer momento se sumó a la suspensión de actividades, ¿ya? Y en algunos casos se sostuvo la enseñanza a través de aulas virtuales. En Facultad de Química, las primeras las primeras comunicaciones docente-estudiante que se mantuvieron fueron a través de iniciativas individuales o de pronto de algún área, de algún departamento, pero no fue hasta el 3 de abril que se tomó la decisión de que, es decir, hasta el 3 de abril que se volvió a la enseñanza en condiciones de virtualidad. A partir de ahí, todos los grupos de enseñanza de Facultad de Química
comenzaron a adaptar sus cursos a esta forma que no voy a decir nueva, porque nuestra facultad tiene una trayectoria de trabajo en aulas virtuales reconocida y muy probada en la mayor parte de los departamentos de Facultad de Química. Se cuenta con aulas virtuales que están más allá del repositorio, al menos en lo que tiene que ver con la consulta del estudiante. En la mayor parte de los casos, en la mayor parte, no, pero sí en los cursos más masivos, ya se contaba con clases grabadas disponibles para los estudiantes que pudieran atender su curso de manera sincrónica, y hay varios docentes que tienen especializaciones en la gestión y el manejo de aulas virtuales. Entonces, no es raro que antes del 3 de abril inclusive, los estudiantes estuvieran teniendo clases de algunas de las asignaturas y prácticamente enseguida se comenzó a armar un sistema de grabación de clases, en algunos casos vinculado directamente al área que dictaba los cursos y en otros casos con apoyo de la Secretaría de Apoyo al Estudiante, que es la que ha llevado adelante todo lo que tiene que ver con la grabación de clases que ya se había comenzado a implementar, por lo tanto contaban con experiencia. La cuestión fue que rápidamente todos los cursos teóricos y parte de las actividades de laboratorio pasaron a la virtualidad. Digo parte de las actividades de laboratorio porque un curso de laboratorio tiene que cumplir con varios objetivos generalmente. Uno de los más importantes es el desarrollo de destrezas. Muy difícil lograr atender desarrollos de destrezas de trabajo en el laboratorio online. El estudiante tendría que contar con equipamiento en su casa. Pero lo que tiene que ver con otros objetivos del curso de laboratorio, respaldo y apoyo a los cursos teóricos, contribución a esa gran competencia transversal que trabajamos todos los docentes de facultad, que es la presentación, el tratamiento, el análisis de datos, puede fácilmente atenderse desde la virtualidad. Y se puede trabajar también a modo de inicio competencias de trabajo de laboratorio, por ejemplo, a través de demostrativas de cómo debe utilizarse un equipamiento. Las principales consecuencias de esa reorganización, bueno, primero la adaptación de las clases a la virtualidad, una consecuencia que recayó mucho sobre los docentes, el trabajo asociado a mantener clases virtuales ha sido enorme, y muchísimo sobre los estudiantes que estaban preparados para otra cosa, y sobre todo los estudiantes de la generación de ingreso, que perdieron una gran parte de de la emoción de ingresar a la universidad, esa emoción vinculada a pisar el edificio, a conocer a los docentes, a encontrar nuevos compañeros que los van a acompañar a lo largo de toda su carrera o de gran parte de su carrera. Tuvo, por supuesto, grandes consecuencias desde lo emocional, ¿verdad? Cambios importantísimos en la evaluación, reorganización de calendarios, desestabilización de calendarios personales, nuevas modalidades en las que en algunos casos ni docentes ni estudiantes tenían experiencia. En las modalidades virtuales se tiene que tener particular cuidado con las posibilidades de copia. Esto
lleva de pronto a establecer algunas reglas que no estaban en nuestra forma típica de evaluar. Cambios en la cantidad de pruebas. Y bueno, y después darle un peso importante, más importante del que ya tenía, a la evaluación continua, al seguimiento del estudiante. Y bueno, conclusión, hubo que adaptarse a una crisis como está escrito, más allá de aspectos vinculados a la enseñanza y al aprendizaje. Hubo mucho de lo emocional que tuvo un rol importantísimo en esta adaptación. De lo emocional, tanto en docentes como estudiantes, como funcionarios. En esto nadie quedó afuera. No solo cambiaron la forma de dictar las clases, no solo cambiaron la forma de establecer y mantener los vínculos, también cambió la forma de administrar todo, de administrar el sistema. Frase repetida, que es un poco la frase que llevó al grupo a elaborar esta propuesta, que fue elaborada en forma temprana, fue elaborada en mayo de 2020, ya estábamos trabajando en los cuestionarios, la presentamos ante CSIC para ver si obteníamos algún apoyo del fondo COVID, no fue aceptada, pero de todos modos implementamos por lo menos lo que tenía que ver con los cuestionarios. La propuesta inicial incluía una parte de atención que no pudimos llevar adelante. ¿Qué aspectos identificamos como importantes para evaluar en una primera instancia? Hay muchos quedaron afuera. Este proyecto va a seguir de algún modo en tanto continúen las medidas de distanciamiento. Entre ellos tendremos algunos aspectos psicoeducativos vinculados a las estrategias de aprendizaje, vinculados a la autorregulación, cómo el estudiante se organiza para continuar estudiando en esta nueva situación, a la autonomía, esa autonomía que puede ser menos auto de lo que parece. Cuando uno ve la palabra auto, piensa enseguida o muchas veces en una persona haciendo algo sola. Sin embargo, tanto autonomía como autorregulación pueden llegar a ser actividades compartidas con el equipo de compañeros. Ahí todos conocemos grupos que comenzaron juntos a estudiar en facultad y siguieron a lo largo de toda la carrera, en algunos casos con pequeños tránsitos, pero el compañero apoya mucho y ayuda mucho en la toma de decisiones con respecto a qué cursos vamos a hacer, qué cursos conviene, lo que no entiendo, la clase que me olvidé, a la que me olvidé de asistir. Y por otro lado, también hay un rol docente asociado al apoyo de esa autonomía. Si bien el estudiante tiene que ser autónomo, tiene que lograr atender su carrera, tanto desde lo formal, qué asignaturas cursar, cómo organizar los tiempos, como en el estudio, el docente muchas veces es un elemento facilitador para esa autonomía. Y bueno, ni hablar la motivación, ¿verdad? Hay muchos aspectos de la motivación que se tienen que haber visto afectados ante este cambio tan enorme. ¿Qué otro aspecto que no tiene que ver con cuestiones de aprendizaje necesariamente o de seguimiento de la carrera?
regulación de las emociones. En este momento basta hacer una pequeña búsqueda bibliográfica para encontrar que en los estudiantes universitarios, docentes, universitarios y en todos los ámbitos de desenvolvimiento humano, hay grandes miedos, ansiedad, frustración, estrés, incertidumbre. Esas son las palabras vedette en lo que tiene que ver con las emociones o esta que podemos llamar fácilmente una crisis emocional asociada al surgimiento de la pandemia. Y bueno, y después otros múltiples aspectos, entre los que menciono dos: familiares, laborales, contribuyan con todos aquellos que se les pueda llegar a ocurrir. En sí, todo proyecto tiene que mantener de algún modo límites para no crecer infinitamente y volverse impracticable. Entonces, objetivo planteado: ¿no? Conocer los principales efectos de las medidas de distanciamiento social y las limitantes establecidas para la asistencia a los centros de estudio, tanto desde el punto de vista emocional como del punto de vista del aprendizaje. El proyecto tomó inicialmente como población objetivo estudiantes de Facultad de Química y de licenciatura en Biología Humana. Los resultados fueron relativamente parecidos, a pequeñas diferencias entre un grupo y el otro. Voy a hablar a partir de ahora exclusivamente de los obtenidos con estudiantes de Facultad de Química. La forma de búsqueda de la información fue a través de un cuestionario online que incluía tanto preguntas abiertas como cerradas sobre los distintos aspectos que comenté anteriormente. La respuesta era voluntaria y el cuestionario estuvo disponible entre fines de junio y agosto de 2020. Es importante tener presente esa fecha porque coincide con el retorno paulatino a algunas actividades presenciales. No tenemos información sobre ese primer impacto del cambio en las medidas. Creo que debe haber habido gente posiblemente mucho más preocupada. Incluso en el periodo entre junio y agosto hubieron pequeños cambios tendientes a lo favorable. Hay que tener presente que Uruguay en ese tiempo era un país privilegiado en lo que tenía que ver con los contagios y se podía trabajar con cierta tranquilidad debido a lo bajo de los números que, si los pensamos ahora, no era algo que pudiera llegar a visualizarse en aquel momento. Es más, yo creo que justamente los meses de junio y agosto eran meses de optimismo para Uruguay en lo que tiene que ver con la pandemia. Aspectos generales. Bueno, 75% de los participantes género femenino, 25% masculino. Y las edades podríamos llegar a ubicarlas en posiblemente tres entornos, tres intervalos. La mayor parte de los estudiantes son jóvenes menores de 24 años, un grupo entre 25 y 29, 25 y 30 podría decirse, en cantidades similares para todas las edades, y bueno, y un grupo de mayores, 33 años, y aparece ahí un 68 inclusive, que
no sé si lo mantuvimos, pero puede llegar a ser un error, una broma, no sé, son valores que no necesariamente corresponden a una realidad. Estamos en una encuesta que es completada por los interesados y nadie les está corrigiendo nada. Total de participantes, 417 de Facultad de Química. Aspectos generales. Por aspectos generales entendimos, incluimos dentro de estos aspectos la situación laboral, la situación familiar y un poco por ocupar un lugar, cuáles son las condiciones físicas de las que dispone para el estudio. Perdón. El dato de si dispone o no de beca universitaria podría llegar a ser muy importante. Son muy pocos los estudiantes de Facultad de Química que tienen una beca, menor al 10%. Después, en lo que tiene que ver con situación laboral, la mayor parte, 64,3%, no trabaja. Un 30% se encuentra realizando teletrabajo o trabajando en forma presencial, pero no preocupados por su situación laboral, y un 6,7% tiene la preocupación adicional a toda esta situación de pandemia, de que se encuentra en seguro de paro o perdió el trabajo. También un elevadísimo porcentaje vive en una situación familiar, ya sea con su familia o con su familia y su pareja, o con su pareja, si lo que vamos a mirar es el tema de contención. Otros viven con amigos, conocidos en residencias universitarias, y un pequeño porcentaje estarían viviendo solos. Un 16,8% nos da un poco una situación bastante preocupante, más allá de que el número es bajo, más allá de que 83% es una proporción altísima como número, estamos hablando de una cantidad de estudiantes que en esta situación no cuenta con un espacio adecuado. Un escritorio, una iluminación, un ambiente tranquilo. Entonces, acá empezamos a ver un primer número preocupante. Lo que les digo, no podemos quedarnos con el qué bajito es frente a 83. De los participantes, tuvimos participantes de todas las carreras, químico, farmacéutico y bioquímico clínico en su mayoría, algunos estudiantes de ingeniería química, pero este número chiquito acá corresponde a estudiantes de licenciatura en química. Bueno, una cierta distribución no refleja exactamente la distribución de estudiantes en las carreras, pero sí encontramos que hay representantes de todas las formaciones que se dan en Facultad de Química. De esos estudiantes, la mayor parte están cursando primer y segundo semestre. Los agrupamos así porque dependiendo de si contestaron en junio o contestaron en agosto, podía haber habido algún cambio, al menos en la interpretación. Hasta agosto no había comenzado propiamente el segundo semestre, pero algunos pusieron que sí, entonces los combinamos con los del primero. Y encontramos también que para algunos había diferencias entre las materias que estaban cursando y las materias que pensaban cursar.
muy pocos casos con diferencias negativas, es decir, personas que cursaron materias más allá de las que tenían pensado. Eso fue, no era imposible, ya que hubo algunas tolerancias en lo que tenía que ver con la inscripción. Y bueno, y después sí, un cierto porcentaje. No tenemos a mano el dato para saber si esto es mucho mayor o mucho o similar a la situación que se da en las condiciones prepandemia. Sabemos sí que es bastante frecuente, tiene una frecuencia más alta de la que nos gustaría, que los estudiantes se inscriban, por ejemplo, en 6 materias y cursen 4. Haya o no haya pandemia, tendríamos que, bueno, buscar esa información en la etapa previa para poder saber si hubo un efecto o no hubo un efecto en la cantidad de materias cursadas con respecto a la intención inicial. También tenemos que tener presente que esta no es una muestra representativa, sino una muestra de oportunidad. Estos datos corresponden a los estudiantes que voluntariamente contestaron el cuestionario que les llegó, lo que les llegó fue un link desde un foro, desde un correo electrónico o a través de algún otro mecanismo que encontramos en su momento para la difusión. Entrando en lo que tiene que ver con el aprendizaje, una de las consultas o uno de los aspectos que nos interesaba conocer era el que tenía que ver con la comunicación con los docentes, el que tenía que ver con ese vínculo tan importante, sobre todo en este momento. Y ante la pregunta de si lograron mantener el vínculo con los docentes, tenemos 127 estudiantes que, de los 416, que no lograron mantener el vínculo. 242 contestaron que sí, 26 más o menos, y bueno, y 22 con algunos docentes. Las formas de comunicación fueron a través de foro de la asignatura o a través de WhatsApp, correo electrónico, Zoom. El tema del vínculo es posiblemente es una de las debilidades que podemos encontrar para aquel momento de la pandemia. Entendible, porque todos los docentes estábamos aprendiendo a trabajar en estas condiciones. Todos, digo, la gran mayoría, porque más allá de que algunos tenían la formación, una cosa es la experiencia en voy a hacer un curso en el aula virtual, vamos a poner algunos trabajos para hacer funcionar la plataforma y transformar nuestra aula en algo más que un repositorio. Y otra cosa es, vamos a trabajar en condiciones de virtualidad completa. Entonces, todos los docentes tuvieron que estar dedicados a generar materiales, capacitarse, trabajar en aquello que se le estaba exigiendo de un momento a otro. Así que, en realidad, estas dificultades para mantener el vínculo, si bien no son justificables, los docentes deberíamos estar ocupando ese rol en función del estudiante, sí son entendibles, ¿verdad? Porque falta de formación y ocupación
mucho mayor que la normal. En lo que tiene que ver con los materiales, bueno, los materiales generados en esa primera instancia, en ese tenemos 20 días para pasar todo la virtualidad. Los recibieron online a través de la plataforma EVA, a través de redes sociales. Algunos, de algún modo, se mantuvieron fieles a la fotocopiadora. Tengo entendido que algunas fotocopiadoras se mantuvieron funcionando y posiblemente tenían materiales de años anteriores. Y los estudiantes manifestaron una mayor comodidad, y acá viene, con los materiales preparados por los docentes. Ese número 213 de estudiantes que se sienten cómodos con los textos, cuestionarios y videos preparados por los docentes en estas condiciones, habla bien de lo que se hizo en Facultad de Química. 77 apoyan las clases grabadas, 85 se sienten más cómodos con libros y PDF. Bueno, esto refleja simplemente variabilidad en estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son propias del estudiante, por lo que ese 213, ese número más alto correspondiente al material preparado por los docentes para atender esta situación, también es un número favorable. Lo que tiene que ver con la evaluación, bueno, en lo que tiene que ver con la evaluación las cosas sí se vuelven un poco preocupantes, porque un 43% de los estudiantes manifiesta que solamente le quedó claro cómo sería evaluado en algunas asignaturas. Este número es alto. El estudiante tiene que saber cómo va a ser evaluado y sobre todo en las condiciones de cambio todo que tengo que hacer. Comodidad con la forma, de nuevo, en algunas asignaturas, 54%. Aproximadamente la mitad de los estudiantes percibieron que algunas asignaturas tenían las cosas hechas de un modo y otras asignaturas la situación no les resultaba tan favorable. Desde lo que tiene que ver con la claridad hasta ahora la comodidad. Sin embargo, el 70% aproximadamente considera que no va a ser beneficiado ni perjudicado. O sea, abrimos los ojos, no, tenemos que ser claros, el estudiante en lo posible tiene que sentirse cómodo con la forma, pero sí hay una percepción de no perjuicio ni beneficio en lo que tiene que ver con la evaluación. 22% sí tienen una percepción de que van a ser perjudicados y un número que a mi entender es relativamente bajo considerando de nuevo el cambio en las reglas de juego. Materiales de estudio. Bueno, ante esta nueva situación, ¿qué recursos nuevos han encontrado que facilitan el aprendizaje? Yo señalé los que me llamaron la atención a mí. Me gustaría saber si alguien tiene una percepción diferente. Digo, lo que me llamaron la atención a mí, digo, esto fue discutido en realidad con todo el grupo de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que videos interactivos y de clase, trabajos, cuestionarios, 205. De los 400, aproximadamente el 50%, no se informa porcentajes en este caso porque hubo algunos casos en los que dijeron varios. Es un número, un buen número. Redes sociales y aplicaciones, 102. Me llaman la atención estos otros dos números, 8 estudiantes, acompañamiento entre compañeros. ¿Tá? Esto refleja que estamos teniendo algún tipo de problema para el mantenimiento de los vínculos. El acompañamiento entre compañeros para mantener los vínculos o en la percepción de la importancia del compañero de estudio.
Y bueno, y por otro lado, esto es un dato bueno, el apoyo externo, yo lo interpreto casi exclusivamente como profesores particulares, solo captó 5 estudiantes como forma de facilitar su aprendizaje. En lo que refiere exclusivamente a la modalidad virtual, tenemos que un elevadísimo número logró adaptarse con facilidad. 40% de los estudiantes que contestaron el cuestionario declaran haberse adaptado con facilidad a la modalidad virtual. Un 46% dicen que les llevó un tiempo, pero están logrando aprender. Esto es la franja de quien necesitó una adaptación y lo está logrando. Tenemos un 13% que, como les dije en un caso anterior, no lo tenemos que tomar como un número pequeño. Estudiantes que no han logrado adaptarse a la modalidad. Desde el momento en el que nos embarcamos en esta empresa de nos mantenemos dando clase, cambiamos todo, hacemos el gran esfuerzo, tenemos que incluir dentro de nuestros objetivos como docentes mantener a todos nuestros estudiantes en el sistema. Entonces, si identificamos a alguno de estos estudiantes que no logran adaptarse a la modalidad, busquemos la forma de ayudarlo. Si no identificamos a estos estudiantes, busquemos la forma de hacerlos sentirse cómodos para hablar. Esto es no un trabajo de la UNADEC, no un trabajo de la SAE, es un trabajo de cada uno de los docentes y de los compañeros, porque somos los que estamos en contacto directo con esos estudiantes. El 35% se mantiene francamente cómodo con la modalidad virtual, un 50% parcialmente cómodo y para un 14,4% la modalidad es un poco hostil, genera incomodidad. En lo que tiene que ver con preocupaciones que pudieran llegar a tener los estudiantes, identificamos varias, algunas que tienen que ver con la formación pensando en el futuro profesional, lo que tiene que ver con aprendizaje, lo que tiene que ver con la modalidad virtual, y después lo que tiene que ver con ajuste, rezago en la carrera, y lo que tiene que ver con evaluaciones y notas. Si analizamos las respuestas, para cada pregunta que se formuló, se les pedía que indicaran su grado de preocupación. Encontramos que los porcentajes más altos de personas que manifestaron preocupación por el ítem consultado tienen que ver con aprendizaje, atraso en la carrera y perder algún curso que es muy similar a atrasarse en la carrera. ¿No? Si miramos los números de una pregunta adicional que actuaba como de alguna forma como criterio de validación, encontramos que no aprender lo necesario es el ítem que tiene la mayor cantidad de respuestas en lo que significa mayor preocupación. Esto habla muy bien de las motivaciones de los estudiantes. Estos estudiantes están, al contestar de este modo, manifestando una motivación intrínseca, motivación por el aprendizaje.
quiero aprender lo necesario. En segundo lugar, una preocupación totalmente comprensible, que es lo que tiene la posibilidad de atrasarse en la carrera. La formación no fue para nada no preocupante, más allá de que la haya quedado en un color amarillo de indicación. Preocupaciones más prácticas: ¿qué pasa si no me adapto a las evaluaciones? Algunos manifestaron preocupación relativamente alta por la escolaridad, pero ojo, 115 dijeron que la escolaridad es lo menos preocupante, frente a los 120 que dijeron que el aprendizaje es lo más importante. Y por allá abajo, poco atendido, poco preocupante, la adaptación a la modalidad virtual. Esto es un indicador más de que los estudiantes en Facultad de Química tuvieron una buena adaptación a la modalidad virtual. Tenemos un número que no es alto, un 20,4%, medianamente preocupante. Y solamente 23 estudiantes consideraron que no adaptarse a la modalidad virtual era su máxima preocupación. Bueno, un poco de profundización en lo que tiene que ver con atraso en la carrera, que no era ya desde el punto de vista de si le preocupa o no le preocupa, sino de la pregunta apuntaba más a cómo ve su carrera, si se va a ver afectada con atraso o no, debido a este cambio que se dio. 194 estudiantes consideran que no se va a ver atrasada su carrera. Esto es casi un 50%. Unos 13 solamente todavía no lo saben, y otro 50% considera que sí se va a ver atrasada. Estos números siguientes, 7 y 1, son algunas explicaciones que dieron por materias que se suspendieron y desfasajes en fechas, y por qué se le complica aprender en estas condiciones. Lamentablemente no tuvimos más respuestas explicativas de la situación, pero y tampoco sabemos cuál es la frecuencia de atraso en la situación fuera de pandemia. ¿Qué efectos podría tener en el transcurso de la carrera? Bueno, efectos negativos por atraso en la carrera sigue siendo el más importante, pero cuidado, que acá ya no es lo que más le preocupa, sino acá es lo que cree que podría pasar. No es tan alto el efecto negativo por pérdida de conocimientos, o sea, de algún modo los estudiantes se están sintiendo seguros en lo que tiene que ver con el aprendizaje. Tenemos 37 estudiantes que consideran que el efecto va a ser positivo. No tenemos la explicación, me gustaría indagar un poquito. Y bueno, un número relativamente bajo considera que no va a haber impacto. Y bueno, un poco son los datos. De nuevo, igual, el atraso y los conocimientos pasan a ser un poco los más importantes, pero en este caso si pensamos en lo que más preocupa es la pérdida de conocimiento. Si pensamos en qué crees que con respecto a lo que está pasando, me parece que voy a atrasarme en la carrera. Tenemos ahí la sutil diferencia, no tan sutil, entre esos dos cuadros. Con respecto a los recursos que le faltan para seguir estudiando, tenemos un 183 estudiantes, un número de nuevo cercano al 50%, que considera que no están faltando recursos, tienen más o menos todo lo necesario. Un número elevado dentro de los que
dijeron que sí tienen alguna necesidad, es el acompañamiento docente y de compañeros, ¿ah? Y organización y motivación. Y estamos entrando en aspectos de pronto más vinculados a lo emocional. Sí preocupa también que hay algunas personas que no tienen equipamiento, no tienen conectividad. Ustedes saben que en Facultad de Química sí se hizo una consulta para saber si había estudiantes que tenían este tipo de necesidades y buscar la forma de atenderlas. O sea que es más o menos los números, creo, no lo verifiqué todavía, no lo hemos verificado, pero son similares a los que se venían manejando. No sé si quieren hacer alguna consulta en lo que tiene que ver con los aspectos vinculados al aprendizaje, alguna participación. Podemos abrir un poco una pequeña instancia de debate y preguntas. Acá pregunta Enzo Fagundes, ¿existe algún estudio? Siéntanse libres de usar el micrófono, por favor. ¿Existe algún estudio pensado para este año que correlacione percepciones de los estudiantes en 2020 con sus aprendizajes para cursos correlativos superiores? Bueno, en este momento sí teníamos intención de haber comenzado ya con ese estudio, pero nos vimos atrasados en el inicio de la propuesta por, bueno, razones un poco ajenas. Sí tenemos pensado generar algún tipo de instrumento de evaluación de la situación. Es muy, que no solamente participen estudiantes, acá el estudiante puede llegar a no saber qué fue lo que faltó, porque el estudiante se encontró ante un listado de, se encontró ante ante un listado de contenidos que se suponía que tenía que aprender. No suelen ser muy específicos y es muy difícil lograrlo en cuanto a la profundidad con la que esos contenidos se trabajan en instancias ordinarias. Entonces, creo que esa consulta tiene que ser más vinculada al docente que al estudiante. Yo creo que el trabajo por parte, los trabajos generales con los estudiantes tienen que apuntar más al qué podemos hacer para mantenerte en el sistema. Los resultados, no, por género, los estudios que hicimos, los cruces que hicimos por género, no reflejaron nada visible a simple vista. Además teníamos una diferencia, ¿no?, de un 75% frente a un 25% de participantes. En sí había una población femenina bastante más alta. En los resultados por edad, sí se hicieron algunos, sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos psicológicos. Ahí después voy a mostrar uno más adelante que fue el que más se nota, porque había algunas asociaciones difíciles de explicar, en otros casos no había grandes asociaciones, pero hay una que sí van a ver. A ver si es... No sé si me hicieron una pregunta. Acá, a Paola fue la que preguntó por género. Gabriel, en relación a los vínculos, que pareció un tema que resulta importante indagar y conocer, ¿se proporcionó alguna definición de vínculo a la hora de presentar la pregunta? Lo pregunto por la carga subjetiva que tiene la palabra vínculo y lo que puede entender cada uno de los encuestados. Sí,
no se proporcionó exactamente una definición de la palabra vínculo. Se dejó abierto y sí entiendo que puede haber distintas interpretaciones. Ahora, sí creemos que cuando se habla del vínculo docente-estudiante, se interpreta en primer lugar una necesidad de apoyo, cualquier tipo de apoyo. Ese apoyo puede ser presencia en el aula virtual. Para otros podría llegar a ser una forma de contacto que implique un mayor nivel de contención, una personalización más allá de la enseñanza y el aprendizaje. Nuestra idea era quedarnos en lo que tiene que ver con el aprendizaje, pero no lo aclaramos. No fue, no incluimos la definición de vínculo en lo preguntado. Y bueno, esa, no sé si contesté, Gabriel, creo que sí, porque al decirte no, es difícil seguir hablando un poco del tema, pero esa era la última pregunta que había hasta el momento en lo que tiene que ver con los aspectos. Acá tenemos a Dayana. Considerando que la motivación en el nivel terciario no solo depende de los docentes. A ese nivel, cada alumno tendría que tener claro por qué está ahí. Las herramientas que se han proporcionado desde las diferentes cátedras han sido muy buenas. El acompañamiento antes y durante la pandemia ha sido muy estrecha. En la mayor parte de los casos estoy seguro de que es así. Ahora, cuidado que no tenemos que confundir motivación con tener una carrera elegida, ¿verdad? Muchas veces la motivación puede cambiar un poco a lo largo del tiempo. Sí estoy de acuerdo en que la mayoría de los docentes hacen todo lo posible. Lo único que, claro, hay algún estudiante que de pronto no se ve estimulado en lo que tiene que ver con el curso. Igual, de motivación hablamos muy poco en esta encuesta. Nosotros los trabajos de motivación que hemos hecho han sido en otros terrenos y en otros momentos. Pero cuidado que vocación no tiene que ser confundido con motivación. Sí, son constructos que interactúan, sí están relacionados, es esperable que una persona con vocación tenga una mayor motivación intrínseca, pero hay situaciones de contexto que pueden llegar a actuar en contra de esa motivación por parte del estudiante vinculada a vocación. Creo que tengo un comentario de Yana. Hubieron sugerencias por parte de los encuestados de cómo mejorar los puntos en que encuentran dificultad. Las sugerencias fueron muy pocas. En sí, en una de las tablas mostramos mostramos un caso que no eran ni siquiera sugerencias, eran explicaciones de por qué una cierta preocupación. Usar un poco los espacios de preguntas abiertas y aquellas preguntas abiertas fueron contestadas de forma muy concreta. O sea, mi pregunta iba para ver si teníamos alguna pista los docentes de qué podemos hacer, que no nos damos cuenta. Pero bueno, qué pena. En realidad, pero en realidad, ojo, el hecho de que se señalen los números pequeños no significa que los docentes estén haciendo algo mal. No, es un llamado a los docentes para identificar aquellos casos y saber que puede haber algunos estudiantes que están necesitando una ayuda más allá
de la clase que puede llegar a ser un no te he visto, no te he visto entrar, estás no entregaste las tareas, un mail, digo, relativamente corto, ¿no? ¿Necesitas algún tipo de ayuda? Porque muchas veces esos estudiantes que tienen algún tipo de dificultad hacen el planteo. Tengo tal dificultad, lo vemos en los foros todos los días, estoy teniendo tal dificultad. El problema principal viene con aquellos estudiantes que no hacen el planteo. Y si bien digo, los argumentos a favor de que estamos en un curso universitario, no tenemos que ser paternalistas, el estudiante tiene que ser autónomo, y lo comparto, tenemos que tener presente lo distinto de la situación. Entonces, de pronto aún los docentes que más defienden la autonomía del estudiante en educación superior, hasta ellos tienen que pensar un poco en este caso hay un cambio muy grande en las reglas y hay gente que no tiene idea de para dónde, o de qué manera resolver una problemática concreta. Es nada más eso, nada más un llamado a la atención y a la búsqueda, no a la búsqueda exhaustiva tampoco. No es necesario. Sí es cierto, no son tantos los estudiantes que manifiestan la problemática, pero no tenemos que reducirlos a números pequeños. Bueno, ¿qué me pasó acá? Aspectos emocionales, trabajamos de dos maneras. Una era con consultas concretas sobre algunas situaciones en particular o algunas conductas que pueden haber cambiado. En esas conductas nos apoyó mucho Virginia Rubio, como les decía, ella trabaja en Facultad de Psicología y en Progresa. Y con esas diferentes preguntas elaboramos un índice de aflicción en función de la cantidad de respuestas de los estudiantes, las respuestas que podríamos llamar preocupantes. Por ejemplo, una de las preguntas era, ¿tiene cambios repentinos de humor? La otra era, ¿mantiene una rutina diaria? Entonces, en función de esas respuestas se definió el índice de aflicción. El índice de aflicción es un número que varía entre 0 y 4 y lo que estamos presentando en esta tabla son el porcentaje de estudiantes que llegaron a determinado índice. Los preocupantes son aquellos que quedaron en 3 y 4, que para el índice de aflicción 3 hay un elevadito 30%, y para el índice de aflicción 4 hay un 14,6% en una muestra de 400 estudiantes. Estos son estudiantes que, como les decía, tienen alguna manifestación que pueda llegar a resultar preocupante para un psicólogo, sobre todo cuando se va cumpliendo más en más de un caso, ¿no? Nosotros ese índice de aflicción lo cruzamos con una pregunta que es
Estoy notando que me falta una diapositiva, de algún modo la debo haber borrado, que era la diapositiva en la que estaban presentadas justamente la cantidad de estudiantes que ha pensado en este tiempo desvincularse de la carrera. Se las cuento porque el número me lo aprendí con mucha facilidad. 25% de los estudiantes ha pensado desvincularse de la carrera. Creo que es una pregunta que los estudiantes en algún momento de la carrera se la pueden llegar a hacer. Pero en este caso está vinculada a la situación, a esta situación de cambio, y es una de las grandes preocupaciones que está teniendo en este momento la UDELAR. No solo la UDELAR, todo el sistema educativo nacional e internacional. ¿Cuántos estudiantes van a desvincularse de los estudios debido a estos cambios en situación de pandemia? Me preguntaban si habíamos hecho algún tipo de cruzamiento entre distintas variables con lo que les decía, no encontramos correlaciones interpretables, salvo en este cruce. Lo que cruzamos fue índice de aflicción, acá están en colores, el 0 es el azul, el 4 es el amarillo, con las respuestas a la pregunta, ¿has pensado durante este tiempo desvincularte de la carrera? Observen, el primer gráfico son los que responden que no han pensado desvincularse de la carrera. El máximo se encuentra en un 2. ¿Esto qué significa? Que de los que no han pensado desvincularse de la carrera, unos 130 aproximadamente, que son los que están en el marrón, tenían un índice. Si miramos lo que ocurre con los que sí han pensado desvincularse, tenemos el máximo correspondiente al índice de aflicción de 3. Y también, en relación, el índice de aflicción de 4 está ocupando una proporción bastante más importante que en el caso anterior. Como les decía, no tenemos estudios previos y sí sabemos que todo el tiempo la gente piensa en desvincularse y se desvincula de la carrera. Ahora, la pregunta iba directamente a durante este tiempo. Y observamos que hay un efecto emocional sobre actuando para tenerlo en cuenta, para trabajarlo si surge la oportunidad. No, creo que sí, esto tiene que ver más con un trabajo, una DQSAE, porque somos los que estamos, eventualmente no estamos sabiéndolo, pero podríamos llegar a identificar a los estudiantes que se encuentran en estas condiciones. No, lo único que podemos hacer para no invadir es ponernos al servicio y eventualmente dictar algún taller. Pero no es una opción, por lo menos hasta el momento, identificar y contactar como de parte nuestra a esos estudiantes, como acción inicial nuestra a esos estudiantes. En lo que tiene que ver con preocupaciones vinculadas a aspectos emocionales, preocupaciones con respecto a aspectos de aprendizaje. Lo único que en este caso preguntamos sobre preocupaciones externas
e incluimos el efecto de la situación sobre el aprendizaje y el efecto de la preocupación sobre la carrera. Perdón, el efecto de la situación sobre la carrera, para tener una base de comparación. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, la principal por el virus. Toman como extremadamente preocupante o muy preocupante la gran mayoría, y el que la mayor cantidad de estudiantes responde como más preocupante de todos. Después, en un color amarillo, por lo general utilizamos una notación de colores tipo semáforo. El rojo es demasiado chillón, así que lo cambiamos por un naranja. El efecto sobre la carrera, el efecto sobre el aprendizaje, están en ese nivel intermedio. O sea, importa más la salud de la familia que la carrera. Y también resultan de gran importancia la situación laboral y económica de la familia, de mayor importancia que las situaciones laboral y económica personales. O sea que somos docentes, estudiantes en una carrera en la que la familia ocupa un lugar importantísimo. Situación laboral personal, ser afectado por el virus. En aquel tiempo no era una preocupación. Yo mismo reconozco que no es lo mismo, tienen como mayor preocupación ser afectados por el virus cuando estamos teniendo $10, $20 contagios por día, que es lo que teníamos para compartir con ustedes. Principales observaciones, todos son bienvenidas todas las que se nos escaparon a nosotros, esto es, cuáles son las que entendemos como principales. Los estudiantes de Facultad de Química se adaptaron bien a la transición a la virtualidad resultante de las medidas adoptadas para combatir la pandemia. Los recursos didácticos y las clases virtuales parecen resultar adecuados. Hay gran conformidad por parte de los estudiantes en estos aspectos. Hay un cierto número de estudiantes que considera que el vínculo con algunos docentes podría mejorar. El algunos es importante destacarlo, no era una situación que abarcara a todos los docentes, sino que estaba expresada como casos. Las principales preocupaciones de los estudiantes se vinculan al bienestar de su familia. En segundo lugar, aspectos vinculados a sus estudios. Entre estos, lo que tiene que ver con el aprendizaje y el atraso en la carrera. Más que bueno, una presentación especial del grupo que trabajó en esto. Estuvimos, como les dije, ya mencioné a Ivana y a Virginia, que fueron invitadas a unirse a nosotros en este trabajo. Y por una de también trabajando, se encargaron de una gran parte del análisis de datos, del armado de las plataformas, pero sí tuvo una participación muy importante al inicio. Y bueno, y después siempre de algún modo Silvana, Edgar, Marcela, Matías, Irene nos dan una mano en todo lo que puedan resultar útiles. No sé si quieren hacer si hay algún otro tipo de intervención que quieran
que quieran hacer, algún aporte para que nosotros podamos trabajar mejor con estos resultados que obtuvimos. Alejandro, no sé si viste que tengo la mano levantada, quería hacer una consulta. Yo sí, no sé si ha pasado. No escuché. Soy Marcelo, Hola. tengo la mano levantada porque quería hacer una consulta, no sé si hay algún compañero. Marcelo. Sí. Dale, Marcelo. Por Primero favor. que nada, felicitarte por el trabajo, porque creo que la información que surge de esto es muy relevante para todos los que trabajamos en esto, considerando que el estudiante tiene que ser el centro de nuestra atención. Y consultarte, Alejandro, si podemos disponer de esta grabación para repasarla después y bueno, volver a felicitarlo por el trabajo, porque creo que la información que está arrojando es muy relevante. Estamos tratando, Marcelo, de generar un espacio en YouTube. Ya te digo, nos vimos un poco, tuvimos alguna dificultad al principio del año para poder hacer todo lo que teníamos previsto, pero tenemos intención de dejar todas las, o mejor dicho, en un canal de YouTube al que se accede a través de, no sé, cuánto tiempo puede llegar a llevarnos, pero creo que ya estamos bastante al día con la preparación. Bueno, yo les agradezco mucho su presencia, la confianza de haber venido, haber utilizado a ¿no? tan importante para lo que es esta nueva forma de trabajo docente. Y bueno, los invito a que sigan atentos a cuantas vinculadas al sitio.